Víctor de Aldama se ha convertido en el puñal en la yugular del relato sanchista. No amanece hoy como un buen día en Moncloa después de esa declaración en la Audiencia Nacional del considerado como comisionista de la trama Koldo. Cantó ayer y lo hizo con tonos, con una música que la Fiscalía Anticorrupción y el propio juez Predaz consideran bastante afinados porque ha quedado en libertad. Y es que Aldama no proclamó ayer su inocencia, todo lo contrario, él se autoinculpa y es uno de los motivos para entender esa decisión judicial más allá de la colaboración con la justicia. La declaración ha salpicado a Pedro Sánchez, a su mujer Begoña Gómez y a 6 ministros, que se dice pronto. Aldama no señala directamente al presidente del gobierno como el autor material de ningún delito, pero le sitúa como conocedor de muchos de ellos. El presidente del gobierno, experto en escurrir el bulto, optó por negar a Aldama con la soltura y la jeta de un adolescente. Pues me merece el crédito que tiene, ninguno. Es curioso que lo diga precisamente alguien que tiene una relación con la verdad que podríamos decir que para él es una cuestión de interpretación. En fin, decía Sánchez que lo que se dice hay que respaldarlo con pruebas. Y si Sánchez pide pruebas, dice Aldama que se las va a dar. Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. Estamos también ante una ironía curiosa, la de Félix Bolaños. El superministro se refería hace unos días a ese indulto del gobierno a José Luis Peñas, confesor y colaborador de la justicia de la Gürtel. Decía Bolaños que a quien colabora con la justicia hay que premiarle. Con Aldama la cosa parece no ir por el mismo camino. Su canto, claro está, desafina en los mismos oídos de aquellos que diseñaron la partitura. El mensaje está claro: si denuncian las corrupciones de otros, son héroes; si denuncias las nuestras, un mentiroso. Mientras tanto, la oposición, Alberto Núñez Feijóo, trata de resaltar en el escenario y ofrece una moción de censura que en estos momentos y sin negociaciones políticas previas no tiene más destino que el de una papelera. El PNV, ese partido que antaño supo sacar tajada a ambos lados del tablero, ha decidido que su lealtad a Sánchez es inquebrantable mientras el cupo vasco siga cuadrando las cuentas. El PP vuelve a quedarse de nuevo mirando al horizonte. Pedro Sánchez puede reírse hoy de las inventadas de Aldama, pero si hay pruebas saldrán, y en el PSOE ya hay inquietud. Muy buenos días, vamos terminando la semana en este viernes 22 de noviembre en el que celebramos Santa Cecilia de Roma y lo hacemos con una tensión informativa que ustedes se pueden imaginar después de esa declaración de Víctor de Aldama que hoy vamos a desentrañar a lo largo del programa de hoy, no solo qué es lo que dijo, sino también cuáles son las consecuencias y cuáles han sido las principales reacciones políticas. Es el gran asunto del día, pero también tendremos espacio para hablar de Teresa Rivera, porque ya conocemos quién va a ser su sustituta, y de otros muchos asuntos, que además es viernes y toca hablar de economía largo y tendido. Saludamos antes a los invitados que nos acompañan hoy. Don Julio Eriza, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, hombre, son momentos para los que estamos en medios de comunicación especialmente excitantes y atractivos, ¿no? Y digamos, la visión de la política hoy en España te produce realmente alucinaciones, porque que hayamos podido llegar a esta situación en la que prácticamente la corrupción no es ya de una parte del gobierno, de un director general, o de alguien de una empresa pública, sino que hay una corrupción generalizada en el gobierno. No olvidemos que no se está mencionando específicamente, pero Salvador Illa era uno de los que iban a ir a la cena con Delcy, y Salvador Illa es una de las personas claves en la compra de material sanitario, y ayer estábamos hablando y Aldama lo mencionaba, que lo que no estaba incorporado a las comisiones de las que habló era justamente las que se habían producido en el tema del material sanitario. Os recuerdo que en material sanitario solo Salvador Illa hizo una compra de 1.500 millones de euros. Estamos hablando de cantidades muy importantes. Ayer mencionó Aldama también digamos, la fuga de capital y de dinero a través del Falcon, que tiene, os recuerdo, 55 vuelos a Dominicanas sin especificar, sin el parte de vuelos, sin saber qué iba allí ni quiénes iban. Y en Dominicana es donde dice Aldama que se encuentra una parte muy importante del dinero que se ha movido
en todas estas transacciones, tanto en el tema de los hidrocarburos como en el tema del material sanitario, como en las comisiones del Ministerio de Obras Públicas. La verdad es que es muy alarmante, es muy preocupante ver a un gobierno completamente acorralado, que además, cuanto más acorralado está, obviamente más va a aferrarse al sillón del poder para tratar de defenderse desde dentro del castillo. Y vamos a ver qué son capaces de tragar y hasta dónde van a tragar los chicos del PNV, esos mismos que echaron a Rajoy porque alguien decía que el PP podía ser una organización criminal. Vamos a ver qué son capaces de decir hoy los del Partido Nacionalista Vasco y los de Juntos por Cataluña. Y no olvidar que Valencia sigue ahí, que en Valencia ha ocurrido algo que va más allá de la tragedia, digamos, de un fenómeno natural. En Valencia ha ocurrido un fenómeno criminal, Podremos ver, creo, una comparecencia de ayer en el Senado de alguien que relata y que de forma clarividente nos explica qué rayos pasó y cómo pasó. Lo que no sabemos es por qué pasó, pero podemos intuirlo. Cuando podamos ver esa entrevista, esa comparecencia de este historiador, os vais a quedar verdaderamente sorprendidos. Y por otra parte, si queréis salir de Madrid o salir de vuestra comunidad e ir a alguna parte, id a Valencia, porque está perfectamente limpia, nítida, practicable, hermosa como siempre, y os lo van a agradecer los hoteleros, los dueños de los restaurantes, de los comercios. Valencia está como nunca para ir allí, así que os animo a todos los espectadores que si podéis acercaros, dar un salto a Valencia, hacedlo, porque es una ciudad maravillosa y además ahora nos necesitan el resto de los españoles. Desde luego que sí. Continuamos con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues sí, como decía Julio, estamos en un momento apasionante, sí, asquerosamente apasionante. Pero, a ver, yo ahí creo que ayer se produjeron dos hechos muy importantes. Uno, la declaración de Aldama, y otro, la votación en el Congreso de las medidas fiscales, porque tienen lectura política los dos y marcan mucho lo que tenemos encima, ¿no? Y yo aquí distinguiría dos lecturas. Una lectura jurídica, que lo único que me hace a mí es pensar que, claro, todas las acusaciones que vierta Aldama solo tirarán para adelante si son demostrables. Se le ha dicho que como es un mentiroso, como no tiene credibilidad porque es no sé qué, no sirve, pero él por la noche explicó que tenía suficientes pruebas y que las iba a sacar, pues que las saque. Si no hay esto, no haríamos nada. Pero también diré que para mí es la única esperanza que hay, ¿eh? O sea, la única esperanza de que este país sufra un cambio es que la justicia no para, y cuando encuentras a jueces que se la juegan y que son capaces de buscar la justicia, eso es inexorable y va a ir a más. Y la lectura política, bueno, me parece que es interesante un tema. Julio ha dicho una cosa ahora que es verdad, y es verdad la contraria, con lo cual es muy curioso. Porque dice Julio, aferrarse al poder para defenderse. Esto me parece que es muy de sentido común, ¿no? O sea, si tienes tropas, detrás de las tropas te defiendes más que delante. Pero fijaos que ese argumento no se ha usado nunca en política, casi nunca. Siempre cuando un señor es acusado dice lo contrario, dice, me voy para poderme defender más libremente, ¿no? O sea, deja los cargos. Ese es un argumento recurrente. Y quitas también la presión mediática. Claro. Entonces, o una o la otra. O es verdad que aferrarse soluciona el problema, o es verdad. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo creo que solo hay una diferencia. El que se va no es porque quiera irse, no. Es porque le pegan una patada en todo el culo y le dicen fuera. Y entonces la manera de venderlo es, me voy para estar más libre, para no hacer daño y tal. Pero si por él fuera, vamos, sube de cargo. ¿Qué está pasando ahora? Pues que, y aquí me dirijo a los votantes y sobre todo a los militantes socialistas, que si no son capaces de poner pie en pared con toda la porquería que tiene su cúpula, es que ellos aceptan la porquería, aman la porquería y quieren la porquería. Y entonces el que quiere la porquería es lo que es. Ellos sabrán. Que no olviden que hay un caso paradigmático en Europa que fue Craxi, Partido Socialista Italiano. Estaba de porquería parecido a estos, no bajó del burro, acabó huyendo a Túnez y el Partido Socialista Italiano acabó hundido en el mar Mediterráneo, no existe.
ellos sabrán. Si hay algún socialista, él sabrá si quiere hundirse o no. Y después ayer se retrata Sumar como el cero a la izquierda, o sea, que Sumar vote la proposición de ley de que no subirán los impuestos a la banca y a la de esto, eso ya es alucinante. Y Podemos firma su muerte. Ahí voy. Y entonces, pero claro, como Sumar ya no existía, daba absolutamente igual. Pero claro, es que Podemos tenía su oportunidad ayer para decir, primero a Sánchez te la devuelvo y segundo a Sumar, sois la faldita de este tío y nosotros tenemos aquí lo que hay que tener. Pues señores, se han quedado de muleta mala. Se han hundido y se van a ir a freír espárragos y después vendrá. Bueno, y queda el resto, claro, los Junts, no Junts, PNV, todos estos, ya me dirán qué hacen, porque están en lo mismo. ¿Están colaborando con este? Claro, si uno llega, al final, el único que hizo algo es Feijóo, que dijo un poco una amenacita así pequeña. Si quieren ayuda que me la Claro, pidan, dijo. No sé si bien dicha, o sea, bueno, ayer no, en el Gato se insistía mucho en eso de pedir, parecía muy triste, tenía que haber liderado. Bueno, sí. Pues es pecata minuta, hizo algo que ya es mucho. Vox, que es el único que ha hecho otra cosa, y por último, y muy rápido, porque ya veo que me estás tal. Para que te guardes algo para luego. Está claro que lo que nos faltan son líderes. Sí. Porque todo eso se resuelve con hombres honestos. Estén votando, sean votantes, sean militantes o sean dirigentes. Aquí no hay un honesto casi en ningún sitio. Y dos, los periodistas tampoco. Porque todo eso llegaría a la gente y haría daño, lo que hizo Podemos ayer, si los periodistas lo reflejaran. Si lo excusan, son tan porquería, no he dicho lo que digo siempre, como la falta o como los que nos dirigen. Me ha encantado que te hayas referido a la honestidad en esta primera intervención. Saludamos rápidamente al resto de invitados de esta mañana. José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Luego hablaremos de deuda. Luego hablaremos, sobre todo porque, bueno, luego lo cuentas. Y saludamos también a Pablo Mariñoso, lo pueden leer ustedes en La Gaceta. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alba. Pues empezamos, si os parece, con esta declaración de Víctor de Aldama. Vamos a ir parándonos en todos los análisis posibles en este debate y uno de ellos es sobre Begoña Gómez. No ha aportado pruebas, pero asegura tener todo documentado. No voy a declarar. Víctor de Aldama dice que su encuentro con Sánchez en un mitin del PSOE no fue fortuito, que acudió invitado por el exministro Ábalos y su asesor Koldo García porque, recalca, Sánchez le quería conocer. Para nada, esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo. El presidente siempre ha evitado entrar en detalles sobre este asunto. Señor Sánchez, ¿podría decirle a los españoles cuántas veces, dónde y sobre qué hablaron usted o su mujer con el señor Víctor de Aldama? Bueno, sobre eso, ¿qué quiere que le diga? Lo he dicho ya. Declaraciones que hizo tan solo 3 días antes de que se publicara la imagen. Ferraz respondió entonces, borrando de la red de Flickr todo rastro de aquel mitin. Desde entonces en el PSOE salieron en defensa de Sánchez. Los que somos cargos públicos, políticos, nos hacemos miles de fotos. Lanzaron una campaña incluso a través de las redes sociales y desviaron la atención hacia antiguas amistades de Feijóo. Marcial Dorado. Aldama, en su declaración ante el juez del caso Koldo, Ismael Moreno, ha afirmado incluso que Sánchez le llegó a felicitar por todo lo que estaba haciendo. Y aunque hubiese negado que se conocieran, el comisionista dice que mantuvo hasta 7 encuentros con su esposa, Begoña Gómez, y en Moncloa. Todos ellos en relación a Guacalúa, filial de Globalia, que firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto Empresa. Y afirma que en uno de ellos incluso estaba presente la vicepresidente tercera Teresa Rivera, para impulsar un proyecto para la España vaciada. En su testimonio, Aldama asegura incluso que ejerció como mensajero de Sánchez en hasta 3 ocasiones, porque tal y como le aseguró Koldo García, ex asesor de Ábalos, el ministerio les quedaba grande. No te preocupes. El asunto de la mujer del presidente del gobierno está pasando muy desapercibido y me gustaría que en unos minutos también nos fijáramos en ello, porque según Víctor de Aldama, Begoña Gómez habría estado presente en varias reuniones con la propia Teresa Rivera para los proyectos de la España vaciada. Ya lo saben ustedes porque se están investigando los propios negocios de la Begoña Gómez, muchos de ellos miran a África y fíjense cómo este ejecutivo ha hecho lo que ha hecho con la inmigración ilegal. Pero en fin, vamos a ir, María Vallejo, muy buenos días, con quiénes son todos los salpicados por Víctor de Aldama. Muy buenos días, Alba. Ayer por la mañana estábamos todos muy pendientes de esa declaración del empresario Víctor de Aldama, el comisionista, según la UCO, del caso Koldo. Una declaración a petición propia y que no ha dejado indiferente a nadie. Aldama ha tirado bien de la manta y ha implicado en la trama corrupta a varios miembros del Ejecutivo, el primero de ellos, Pedro Sánchez.
Esta foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado. La foto a la que se refiere Aldama es esta que están viendo, tomada durante un mitin del Partido Socialista en el madrileño Teatro de la Latina. Hace unas semanas Sánchez ya dijo que esa foto fue casual y que en un mitin se hace fotos con numerosas personas que no conoce. Además, Aldama también ha desvelado que Sánchez quería ir a la cena que él mismo había organizado con la vicepresidenta de Venezuela, con Delcy Rodríguez. El siguiente nombre es el de Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno e investigada por corrupción, tráfico de influencias e intrusismo laboral. Según Aldama, Gómez se reunió al menos una vez con la ministra Teresa Rivera para tratar el proyecto sobre la España vaciada, otro de los nombres también señalados por Aldama. Que yo no estuve en esa reunión, pero estuvo la señora Begoña Gómez. ¿Le consta que doña Begoña Gómez intervino en estas reuniones también con doña Teresa Rivera para el desarrollo de este proyecto? En una por lo menos sí. De la España que yo no vacía. estuve en esa reunión, pero en una por lo menos sí. Según él mismo ha declarado, la hasta ahora vicepresidente tercera se reunió con él, lo que posteriormente también le sirvió para mostrarse como un nexo necesario en esta trama y presuntamente le permitió exigir luego las mordidas. El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, es el siguiente nombre. 15.000 euros fue la cantidad que Koldo, según dice que vio Aldama, le entregó a Santos Cerdán en un sobre. Y lo hizo en un bar cerca de la calle Ferraz, en la que se encuentra además la sede nacional del Partido Socialista. Otro que presuntamente también recibió dinero fue el ministro Ángel Víctor Torres, durante su etapa como presidente de Canarias, y según Aldama, Torres pidió a la trama una comisión de hasta 50.000 euros para comprar mascarillas. Ábalos, por otra parte, también parece ser que recibió dinero. Según su declaración, Aldama entregó 250.000 euros a Ábalos en concepto de comisiones para comprar mascarillas a la empresa vinculada a la trama del caso Koldo, a soluciones de gestión. Aproximadamente 250.000 euros al señor Ábalos y 100.000 euros al señor Koldo. Señor Víctor Ángel Torres, por el tema de las mascarillas y por el contrato de Canarias, y Santos Cerdán. Y a Santos Cerdán, en la misma práctica que al señor Carlos Moreno, se le da 15.000 euros. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tampoco se libró de aparecer en esta declaración. Según Aldama, él era otro de los invitados a la cena con Delcy Rodríguez, que finalmente no llegó a celebrarse. Una cena a la que también iba a asistir María Jesús Montero. Ella, además, también es señalada por su jefe de gabinete, el que Aldama acusa de haber cobrado dinero en efectivo por gestionar un embargo. Los ministros que iban a acudir a esa cena era el señor Marlaska, la señora Teresa Rivero, el ministro Illa, Rivera, el ministro Illa, María Jesús Montero, la ministra María Jesús Montero, Ábalos, obviamente, el presidente. También invitados a esa cena aparecen los nombres de Salvador Illa, de Ángel Víctor Torres, de Teresa Rivera y de la propia ministra de Hacienda, Alba. Gracias, María. En la primera reacción del presidente del Gobierno, la de Pedro Sánchez, fue justo después de sacar adelante su pacto fiscal en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues las declaraciones de un presunto delincuente que está en prisión preventiva, que ha salido para testificar ante la Audiencia Nacional, pues me merece el crédito que tiene, ninguno, porque tendrá que ser el señor Aldama quien pruebe esas insinuaciones y esas acusaciones. Yo desde luego le puedo garantizar que estamos tranquilos porque en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso. Y si ha demostrado algo es precisamente que su estrategia de defensa es la mentira. Es la mentira. Y probablemente lo haga, no, probablemente no, seguro lo hace para desviar la atención, sembrar dudas y tapar pues lo que aparentemente parecen unas ciertas actividades delictivas por parte de este personaje. Solamente decir dos cosas. Una, el señor presidente me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, vale, y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por dos veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe, que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y dos, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho.
Marien, cuéntanos también cuáles han sido las principales reacciones tanto del Partido Socialista, del Partido Popular como de Vox. Pues ayer durante todo el día estuvimos muy pendientes de esas reacciones políticas por la declaración de Aldama. La mayoría de ellas además no se hicieron esperar. Con motivo de la votación de la reforma fiscal en el Congreso, varios ministros señalados por Aldama aprovecharon para negar cualquier tipo de acusación a los pasillos a los medios de comunicación que estaban allí. El que más tarde se refirió a esto fue Sánchez. Como hemos visto a la salida de esta votación y también en el Congreso, aseguró que en sus filas estaban todos muy tranquilos porque todo era falso. La misma tónica que emplearon además sus ministros. Fueron Patxi López y Santos Cerdán los que anunciaron que el Partido Socialista iba a tomar acciones legales contra Aldama. Y ya hemos anunciado que vamos a abrir acciones legales contra este señor, contra el señor Aldama, que no tiene ninguna credibilidad. Está en prisión preventiva y lo que hemos visto es que ha dado contra todos, sin prueba ninguna. Es absolutamente mentira. El señor Aldama no tiene ninguna credibilidad y por tanto en lo que está es en una estrategia judicial. Está intentando defenderse y no tiene ninguna credibilidad. Gracias. Una persona que está en prisión preventiva miente descaradamente para defenderse, para intentar desviar la atención que hoy está sobre su persona y para intentar enredarlo todo, ¿no? Por parte de la oposición, Vox fue el primero en anunciar que iban a sentar en el banquillo a Pedro Sánchez al pedir su imputación, ahora llamada investigación, y la de varios ministros de su ejecutivo. Y se trata de una trama, como digo, que afecta a varios miembros del Gobierno, a varios exministros, a la familia de Sánchez e incluso al propio Sánchez, que es el cabecilla de la trama, y que Sánchez podrá hacer todas las giras internacionales que él quiera, que antes o después acabará sentado en el banquillo de los acusados. Por eso ya les puedo informar, porque además así lo hemos anunciado, de que vamos a pedir la imputación de Sánchez y de varios ministros. El último en pronunciarse sobre las 2 de la tarde de ayer fue Alberto Núñez Feijóo. Desde el Congreso volvió a pedir la dimisión de Pedro Sánchez y aseguró que pese a no tener todavía los apoyos suficientes, estaba dispuesto a presentar una moción de censura con todo aquel grupo parlamentario que también lo considerase oportuno. Lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir y todos y cada uno de los partidos, incluido el Partido Socialista y todos los demás, deben preguntarse qué ganan protegiendo esta podredumbre. Yo no tengo los votos para cambiar el gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición de una nueva etapa en nuestro país. Con respecto a la moción de censura de The Junts, ya han anunciado que por ahora no se plantean esta opción. Vox, por su parte, también se ha pronunciado y, como en veces anteriores, ha vuelto a decir que no apoyará ninguna moción si eso supone ceder ante los partidos separatistas. Gracias, Marien. Claro, ¿qué les importa la corrupción a los separatistas? ¿Qué más les da la corrupción? Si viven en ella, son los socios. Quiero escuchar a Riera y luego a Pablo. A ver, vamos a ver. Para mí hay dos cosas muy claras. Sí. El presidente del gobierno es un mentiroso compulsivo. No nos lo ha demostrado a lo largo del tiempo. Es decir, un mentiroso, llame a otro mentiroso, tampoco es. Entonces, para mí, de momento, eso está claro, es un mentiroso. Aldama, no lo sé si miente o no miente, pero en cualquier caso, a mí hoy, el que no me merece ninguna credibilidad es el presidente del gobierno, porque nos ha mentido tantas veces con pruebas palpables. No, me pregunto usted si quieren 17 veces. Nunca pactaré con Bildu, toma. Es decir, nunca daré amnistía, nunca, no podré dormir. Vamos a ver, es decir, el personaje que más ha mentido a la nación. Con lo cual, si hay alguien mentiroso, se llama Pedro Sánchez. ¿Aldama es mentiroso? No lo sé. Estoy con José María Fracas. Si tiene pruebas, que las presente. La línea de defensa la acabas de ver. Todos dicen lo mismo. Sí. Un tío que está en prisión preventiva no tiene ninguna credibilidad. Punto. Sí, pero y eso es lo que van a repetir. No, pero si López se ha olvidado. Sí, me parece muy bien. Pachi López es el único que se ha olvidado de la frase que le han puesto en el papel. Pero la realidad es que aquí el que es mentiroso es el presidente del gobierno. Yo estos días me acordaba de un refrán alemán, si no canta la gorda, la ópera no se acaba, ¿no? Y yo creo que Aldama no es la gorda. Creo que la declaración que vimos ayer es una declaración, desde luego, muy fuerte. Me parece más interesante la de la salida de la cárcel que la propia del juzgado. Me parece mucho más interesante. Pero yo creo que en esta ópera hay gordas que todavía faltan por cantar, y pienso en Santos Cerdán, desde luego. Pienso en Ábalos. Koldo sabe mucho. Koldo todavía se está haciendo como el castrati, que no quiere cantar, pero Koldo va a cantar seguro. Y ya digo, me parece mucho más interesante esa declaración a los medios de comunicación a la salida ayer de la cárcel, ¿no? Cuando llama a Sánchez mitómano y tiene Alzheimer, ¿no? Y yo pensaba que no es
O sea, no es un insulto, no es un despecho, es un diagnóstico, ¿no? Uno no llama mitómano por insulto, no, es un diagnóstico de lo que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un mentiroso compulsivo, no sabemos si diagnosticado o no, pero lo es. Y claramente no se ha querido acordar de esas fotos que se hizo, no por casualidad, como cualquier líder político, como dice María Jesús Montero, todo pizpireta, ¿no? No, se la hizo porque sabía dónde se la hacía y sabía con quién se la hacía. Entonces yo creo que esta ópera, que está siendo muy interesante, todavía faltan bastantes gordas por cantar. Bueno, de momento Koldo ha dado una entrevista en el diario El Independiente y cuenta en este digital, bueno, desmiente directamente, tajantemente, el 95% de lo que declaró este jueves el empresario Víctor de Aldama. Los compañeros periodistas del debate han podido hablar con el que fuera asesor de Ábalos por teléfono y se ha mostrado visiblemente enfadado y niega también pagos en efectivo a Santos Cerdán y asegura que la foto con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, que él mismo capturó, no fue más que eso, una foto. Aquí también estaría por ver cuáles son las conversaciones que se estarían produciendo de forma paralela o no, si es que las hay. Sí, porque es que es curioso lo de la foto, vamos, igual es coger el rábano por las hojas, pero esa foto, el que la hizo parece que fue Koldo. Sí. Con lo cual el que la suministra a la prensa o era Koldo o era Aldama, pero probablemente había sido Koldo. Entonces, si la suministra él, supongo que para empezar a presionar al entorno Sánchez de que no le dejen tirado, ahora aquí ya se ve que ya no le han dejado tirado, supongo, porque ha rectificado. El problema es que aquí es que estamos, y es que me cuesta encontrar una palabra mejor que la que uso y no te gusta, ¿eh? O sea, estamos cubiertos de seres miserables, no poca cosa, sino miserables. Entonces, claro, ¿dónde saldrá la gorda? Pues yo qué sé, porque en teoría gordas hay muchas, pringadas hasta los tuétanos están casi todos. Entonces, ¿quién se acojonará antes y empezará a cantar como ha hecho Aldama para que no le caiga todo encima? Pues no lo sé. Normalmente hasta ahora, en todos los pasteles en que el PSOE ha estado metido, el que ha cantado es el que ha dejado de cobrar. Véase a Medio y Domínguez, de todos estos, siempre ha pasado una cosa. O incluso con Filesa, el conserje, ¿no? O el gerente, o no sé qué. O sea, el que dicen, ya está, ya tú no pagas. O sea, ahora mismo habría que pensarse en aquellos que estaban en la misma posición que estos y dicen, oye, que yo no he visto un duro. O en aquellos que iban recibiendo y de golpe dijeron, aquí se ha acabado. Pero en este caso es que hay tanta gente que no sé dónde. Me parece que es más interesante la vergüenza ajena, vuelvo a decir, del resto de socios, si son honrados, y de la gente socialista, si queda alguno. Por cierto, informarles, es última hora, Víctor de Aldama acaba de abandonar hace 2 minutos su vivienda y a la prensa que está en las puertas le ha vuelto a preguntar y ha dicho, obviamente tengo pruebas, si no, no lo diría. Y esta misma mañana ya había medios que decían que iba a entregar cuanto antes, en apenas unas horas, esos documentos y también apuntes para respaldar todas sus acusaciones. Si no lo hace, sí, no, vamos a ver, aquí hay una cosa, que aquí hay 3 tenores y los 3 tenores van a cantar la Traviata y el Liviamo, pero a gusto. El primero ya ha empezado, Aldama. No nos olvidemos también de que hay una cosa que siempre suele suceder cuando esto empieza a caerse y esto se está desgranando, o sea, esto está tan podrido que aquí todo el mundo va a querer salvar su parte y por lo tanto van a cantar. El segundo va a ser Koldo, que ya empezó cuando dio los pendrives y los discos duros a la UCO. Y el tercero, en cuanto esté en el sentadito con el Tribunal Supremo, va a ser Ábalos, que además va a ver que es que se le está acabando todo. Y Barrabés, ¿no? Que nos estamos olvidando de que existe el otro paquete interesante. Sí, pero Barrabés va hacia Begoña. Y es una Aldama, ¿eh? Barrabés es una Barrabés Aldama, va hacia Begoña, mientras que estos se van a llevar delante. Igual se juega por mucho delante también, al presidente, porque el presidente está pringado hasta las cejas. Tengo que decir presuntamente, porque ya sé que si todos no, presuntos, sí. O sea, con lo cual, pero huele tan mal que no sé si la olor es claro, presunto. Es decir, el tema es que es muy serio, es decir, es que de verdad que cuando esto, que se está ya degradando porque ya no puede más, es decir, todos van a cantar, porque tienen que llegar a algún pacto de alguna manera para mandar el marrón a quien le corresponde. Y además hay otro matiz muy interesante, que es que yo lo pensaba ayer. Claro, diríamos, metiéndose en la cabeza de Pedro Sánchez y del PSOE, saben que tienen un seguro de vida judicial que se llama Tribunal Constitucional. Pero claro, este seguro funciona mientras mandas. O sea, el día que dejas de mandar, igual este seguro no funciona, porque el del tribunal, mira que ha hecho cosas, pero igual dice, ¿para qué me voy a pringar más?
O sea que igual este seguro funciona mientras eres jefe del Ejecutivo, pero cuando dejas el Ejecutivo, el seguro puede desaparecer. Sí, y no te olvides que si eres juzgado por el Supremo, vas a la cárcel, solo sales de la cárcel cuando has cumplido condena o cuando te dan una amnistía, cuando te dan un indulto. Y para eso tienen que estar gobernados. Ahí recordemos una cosa que también yo creo que vale la pena tenerla en la cabecita por si algún día surge, y es que Santos Cerdán ha sido el instrumento que ha usado Sánchez para negociar con Puigdemont. El fontanero. Recordad. Y si Santos Cerdán ha accedido a dinerito fresco, pues no sabemos tampoco si es generoso, si no es generoso, no lo sabemos. ¿O con quién es generoso? O presuntamente generoso. Son las ¿vale? 12:30 Igual que con el PNV, mediodía. porque hablaban de un cupo por regiones y no sea que al final descubramos que es que los otros también estaban en el asunto. 12:30 del mediodía, vamos a irnos a la primera pausa de publicidad y a la vuelta vamos a seguir hablando de este y de otros asuntos. Aquí les esperamos. Pasan 4 minutos de las 12:30. Justo acaba de anunciar Ángel Víctor Torres que la querella contra Víctor de Aldama va a presentarse en esta misma mañana, en las próximas horas, pero si les parece, vamos a hablar de Valencia en los próximos minutos. Luego ya les adelanto que volveremos a este asunto de Víctor de Aldama y todo el denominado mediáticamente como caso Koldo, pero tenemos que seguir poniendo el foco disculpen, en la Comunidad Valenciana. Antes se lo adelantaba Julio, en los últimos días hemos escuchado en el Senado a Santiago Posteguillo. Él es un afamado escritor, es experto en la historia de Roma y cuando sucedió la tragedia, esa trágica noche del 29 de octubre, él estaba en Paiporta. Escuchen su relato, es largo, pero les aseguro que merece la pena. En este momento me van a permitir que haga un exordio porque yo estoy revisando esta conferencia a las 18:40 del 29 de octubre. Y me interrumpe mi pareja y me dice que su hermana dice que subamos arriba. Y subimos a la terraza. Estamos a unos 50 metros del Barranco del Pollo. Y se está desbordando. Y no ha llovido en Paiporta. Y nadie ha avisado. Como está saliendo el agua y yo tengo el coche aparcado fuera, al lado de la estación de metro, pues tomo una decisión que probablemente mucha gente tomó, que es cogemos el mando del garaje de mi pareja, mis llaves del coche y vamos a salir a cambiar el coche de sitio. Así que bajamos las 6 plantas, pero cuando ya bajamos hay toda una lámina de agua de aproximadamente un palmo que cubre toda la plaza. Y hombre, eso es raro en tan poco tiempo. Luego, cuando dudamos, nos viene bien que el entorno nos incline hacia un lado o hacia otro. Y había varios vecinos abajo que convinieron que no parecía una buena idea que saliéramos a cambiar el coche de sitio. Así que, entre nuestra propia intuición, los consejos de los vecinos, pues tomamos la idea de la decisión de no cambiar el coche de sitio. Evidentemente, ni mi coche, el coche lo encontré 4 días después, a 1 kilómetro de distancia donde lo había aparcado, pero eso es lo de menos. Lo impresionante es que en 13 minutos había un torrente brutal de 2 metros de agua sin control, arrastrando ramas, árboles, coches, todo. Se llevó por delante una nave industrial que estaba enfrente de nuestro edificio. En el edificio donde estábamos nosotros, gracias a Dios, pues el que lo construyó era el padre de mi pareja. Se ve que para sus hijas decidió hacer el edificio bien hecho. Pero se llevó no la puerta del portal, la puerta del portal, todo el muro de la fachada, la pared con el local de al lado, todo el local de al lado, por cierto, una librería, la Moiseranga. Yo tuve miedo por la estructura del edificio. 6 horas sin parar de torrentera. Vimos a gente desaparecer en el agua. Nos acostamos sin luz ni agua, pensando que, lógicamente, al amanecer estaría la Guardia Civil
estarían los bomberos, el ejército. Pero al amanecer no había nadie. Sí, había el cadáver en mitad de la plaza de una joven china a la que yo recuerdo haberle comprado en su bar, en la plaza, alguna vez alguna botella de agua, pues cuando se me olvidaba comprar agua mineral, con la que algunas sonrisas he intercambiado porque la mujer no hablaba mucho español, muerta. Y al lado su madre velando el cadáver. Pero no había policía, ni ejército. No vino nadie en todo un día. Los coches estaban volcados, todo lleno de barro, silencio, miedo. Cae la noche, no viene nadie. Hay saqueos. No sé si han visto la película La Purga. Es lo mismo, lo mismo. Pero el segundo amanecer vendrán. Amanece. No viene nadie. No hay nadie. Solo han retirado el cadáver un poquito más adentro, en un bajo que han podido vaciar los vecinos. ¿Cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿En España? ¿Siglo XXI? Como conozco mucha gente, hice algunas llamadas, conozco a mucha gente, he dado muchas conferencias para el ejército. No tenía luz, tenía que calcular las reservas de la batería del teléfono móvil. Solo podía recargarlo con el ordenador que utilizo para escribir la novela. Así que hay que pensarse bien las llamadas. Así que hice una llamada al ejército. No puedo decir lo que me dijeron. Solo que cuando colgué, le dije a mi pareja, hemos de salir de aquí por nuestros medios. Al tercer amanecer, en el que no había nadie, en el que empezaron a llegar, cuidado, nadie institucional, voluntarios. Cogí, pues lo que coge un escritor cuando se va como en mitad de una zona devastada, el ordenador donde escribo la novela, mis notas de la tercera novela de César, mi pareja lo mismo, que también escribe, pues su ordenador, un poco de ropa, y arrastramos aquella maleta kilómetros y kilómetros por un espectáculo de devastación como no he visto en la vida, como no creo que la gente se imagina. Viendo gente que, como había una manguera, habían hecho cola con cubos de agua para coger agua. Cadáveres que todavía no habían podido retirar. Coches volcados, todos los edificios, todos destrozados. Hasta llegar andando a Valencia, donde tengo un piso. No se pueden imaginar lo que está pasando a esa gente. No pueden concebir el nivel y la sensación que tiene la gente en todas esas poblaciones, Paiporta, Algemesí, Catarroja, Alfafar, porque no se está llevando la ayuda institucional que hace falta. Gracias a Dios, el pueblo es siempre diferente, pero el pueblo con palas no puede. Ya hay casos de enfermedades infecciosas que se están atendiendo en la fe, porque no se están limpiando las calles con la velocidad necesaria. Por favor, en la pequeña o gran influencia que cada uno de ustedes puedan tener, luchen porque esto no sea así. Ha sido muy cruel no avisar, pero es aún más cruel no ayudar con la energía que hace falta. Yo soy un privilegiado, yo tengo medios para solventar mis problemas. Pero hay mucha gente que vivía en plantas bajas, mucha gente mayor.
que no puede rellenar, que no sabe a lo mejor ni cómo rellenar la documentación que hay que rellenar. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar esa gente las ayudas? ¿Cómo se puede ser, por favor, desde las instituciones tan miserable? ¿Cómo se puede ser tan miserable? No tienen idea de lo que está pasando la gente. Ni idea. En el siglo I antes de Cristo, los políticos se mataban entre ellos. Los Graco, que querían, los nietos de Escipión el Africano, querían promover la ley de reforma agraria, y con esto termino. Fueron asesinados a mazazos por los opositores, que no querían la ley de reforma agraria, y arrojaron sus cadáveres al río. Saturnino, otro tribuno de la plebe que quería esa ley de reforma agraria, se refugió en el edificio del Senado. Y Mario lo protegió con soldados, pero ascendieron asesinos contratados por los aristócratas, reventaron el tejado y con las tejas del tejado lapidaron a Saturnino en el interior del edificio del Senado. A César ya saben cómo lo mataron también. Curiosamente lo mataron todos aquellos senadores a los que había derrotado en la guerra civil y les perdonó la vida. Miren, en el siglo I antes de Cristo, los políticos se apuñalaban entre ellos. Y ahora voy a hacer una generalización que es injusta, con políticos que yo sé que son honestos y que intentan hacer las cosas bien. Pero la sensación que hay en todas las poblaciones de las que yo vengo es que los políticos del siglo XXI apuñalan al pueblo. Esa es la sensación que hay. Antonio Machado decía: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Yo no sé si no habría que modificar eso, porque a veces la sensación que hay es que las dos Españas nos están helando el corazón. Muchas gracias. Bueno, Julio creo que se ha emocionado y todo. Hombre, cuando te he pedido que pusiéramos este testimonio es porque para mí tiene un valor extraordinario. Es un tipo, primero su capacidad de expresión literaria, su expresión oral o su expresión verbal es de una calidad extrema. Es decir, domina el español como poca gente. Segundo, describe algo que él ha vivido y que se corresponde con los testimonios que a mí me han explicado otras muchas personas. Y eso nos lleva a digamos, al dictamen o al diagnóstico que hemos hecho en esta casa desde el minuto 1. Es decir, el día 29 a las 8 de la tarde ya había ocurrido todo. Ya había pasado el agua, ya se habían producido esos enormes destrozos, ya había un montón de personas muertas y otras tantas personas dentro de sus coches atrapadas en sótanos. Ese día a las 8 de la tarde había que haberse puesto en marcha al 100%, al 1000%, para enviar a los zapadores, a los pontoneros, al ejército, a la UME, a la policía, a la Guardia Civil, todos los medios posibles. Y se tomaron muy pocas medidas. Una de ellas fue que se prohibió el vuelo de drones. Y se prohibió el vuelo de cualquier helicóptero o de cualquier nave que pudiera dar una idea exacta y precisa en tiempo real de lo que allí ocurría. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con este señor en el sentido de que fue muy grave no avisar a tiempo, fue muy grave no tomar las medidas necesarias antes de la riada. Pero eso fue, digamos, eso tiene una gravedad desde el punto de vista de la falta de preparación, de la falta de profesionalidad de una serie de dirigentes políticos y no políticos o junto con los políticos. Pero es que lo que pasa a partir de las 8 de la tarde de ese día no es una falta de competencia, es mala fe. Es mala fe, es la voluntaria omisión de socorro a alguien que lo necesitaba imperiosamente. Y eso no tiene, es decir, eso tiene una calificación que es pospolítica o que es metapolítica, y la calificación está en el orden del derecho penal
y de la tipificación penal de esos comportamientos. Es decir, yo creo que acabará con esa tipificación y quien sea responsable de haber omitido ese deber de socorro deberá sentarse en el banquillo. Lo que pasa es que esa persona ya parece que no va a salir del banquillo en los próximos años, porque esa persona es Pedro Sánchez y la otra persona es Margarita Robles. Es decir, esas son las dos personas, junto con Grande Marlaska, que tienen la responsabilidad de no haber socorrido a la gente en el minuto 1. Francas. No es que poco tengo que añadir eso, solamente que me chocó ayer por la noche, no sé si eran la 1 o la 1:30 de la noche, buscando, porque antes no había podido, qué televisión estaría hablando de un tema de Aldama y compañía. Me encontré que lo único que estaban haciendo algo era La Sexta, que tenía un programa especial. Y entonces, pues nada, lo pinché. Y curiosamente, el tema, o sea, se hablaba de Aldama y de la capacidad de bulos del propio Aldama, de que fuera mentira o no fuera mentira y tal. Y entonces pusieron de ejemplo, una de las personas que veía era una chica, que yo no sabía quién era, puso de ejemplo justo el jefe de la UME, diciendo que en algunas televisiones se seguía diciendo que este hombre había dicho dos cosas contradictorias. Que ella dijo inmediatamente, dijo que este hombre dijo que no podía entrar en ningún sitio si no le daban permiso, y al mismo tiempo, horas más tarde, dijo que había entrado y había no sé qué. Bueno, yo me quedé con la duda, digo, no acabo de ver que no sea contradictorio una cosa con otra, pero quiero decir con esto de que desgraciadamente mucha gente está disculpando a los responsables, y es lo de la introducción. No solamente son políticos, sino que son periodistas. Lo que pasa es que las dos Españas que lavan el corazón de ese españolito, como decía Machado, no coinciden, al menos con mi diagnóstico. La España de verdad estaba ese segundo día con sus voluntarios, yendo, caminando, pobremente, torpemente, con unas escobas, con unas palas. Esa es la España de verdad. Porque lo que representan el PP en Valencia y lo que ha representado la falta de competencia de la gente del PP en Valencia y lo que representa la maldad objetiva del Partido Socialista y de Sánchez desde el Gobierno de España, eso no son las dos Españas, eso no es España. Esa es una deformación, una corrupción de los gobiernos de España, pero no es España. La España de verdad, y que no solamente no nos ha helado el corazón, sino que nos ha fortalecido en el sentimiento de españoles, es la de esas miles y miles de personas, de españoles, de buena fe, de todas partes de España, que corrieron en socorro de los valencianos. Y que en teoría, curiosamente, eligen a los que por una parte o fallaron por no sé qué, por incompetentes, o fallaron por malas personas, pero los votamos esa parte, en teoría. Bueno, es que hay muchas conclusiones. Claro, pero es que es lo que tiene que pensar la gente, es decir, ¿para qué voto a estos tíos? Bueno, y también yo creo que tiene que pensar la gente en que yo creo que hay una etapa que se ha terminado, que es la de elegir para los puestos de responsabilidad que tienen, digamos, en sus manos la gestión de presupuestos muy importantes y de responsabilidades muy importantes, que estén ocupados por gente capaz, no por amiguetes. ¿Pero quién ha terminado con esa etapa? Bueno, ¿quién termina con esa etapa? En general, Josep María, cualquiera que coja las listas electorales del PP en la Comunidad Valenciana sabe que están llenas de amigos de Mazón, de las nuevas generaciones valencianas y de gente que no ha dado un palo al agua en su vida. No. Entonces, es el resultado. Se hablaba de negligencia de Mazón, yo creo sencillamente que es pura incompetencia. Sí hay negligencia criminal, desde luego, en Teresa Rivera, en ese concejal de un pueblo que ahora le han hecho presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es un señor que no tiene ni idea y que se ha lavado las manos, ¿no? Entonces, yo he estado una semana en Paiporta, vengo de allí, y es alucinante, ¿no? Lo que cuenta Posteguillo es verdad, y Julio tiene toda la razón, no ha fallado las dos Españas, ¿no?
Yo no sé cuántas Españas hay, la verdad, ya me hago un lío con tanta España, pero yo sé que estando allí he visto cientos y cientos y miles de voluntarios venidos desde Lugo, venidos desde Cádiz, es que desde todas partes de España, y también quiero romper una lanza a favor de la Iglesia. Yo cada vez que he estado allí en Paiporta, en Catarroja, en Alfafar, sabías que el que verdaderamente conocía los problemas del pueblo, en qué casas hacía falta ayuda, en qué calles, en qué situación, en qué instituto, tal, eran los párrocos. Entonces todavía hay, y eso ha sido bonito, efectivamente, ver cómo hay párrocos que todavía conocen a su pueblo, ¿no? y ha estado a la altura. Pero vamos, que es que si no llegan a salir los voluntarios a las calles, como ha pasado, y sin romantizar todo lo que ha pasado, que ha sido tremendo, ¿no? Pero no, desde luego no hubiéramos salido adelante. El ejército, a quien todos tenemos mucho cariño, no ha estado a la altura, pero no los militares, no las Fuerzas Armadas, no nuestro ejército de tierra, nuestros zapadores, sino los mandos del ejército, Margarita Robles principalmente, que no les han dejado trabajar, Yo tengo amigos que están de baja de paternidad, amigos militares, y que han ido a trabajar estando de baja de paternidad, o han ido como voluntarios, o han ido en sus días libres, pero sin su uniforme, ¿no? Porque con el uniforme no se puede, ¿no? Y ahí hacían falta muchos uniformes. En Paiporta y en todas las poblaciones afectadas hacen falta muchos uniformes. Riera. Aquí hay una absoluta negligencia por parte. Hay errores, como ha dicho Julio, hay errores, sí, vale, perfecto. Bueno, pues demuestra la incompetencia que tienen en nuestros gestores en estos momentos en este país, que es una manifiesta incompetencia. Pero luego hay la mala fe. Sí, lo que ha habido es una muy mala fe por parte del Gobierno, por parte de la Administración Central del Estado, por parte del presidente del Gobierno, que se ha negado, le ha negado la asistencia al damnificado. Y ahí yo estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, de que antes o después hay un personaje, cuatro personajes que se tienen que sentar delante de los jueces, que son el presidente del Gobierno, la ministra de Defensa, el ministro de Interior y la ministra Teresa Rivera. Y sin embargo les veremos triunfar porque el PSOE tiene una capacidad, creo yo, de lanzar liderazgos, y ya estamos viendo a Teresa Rivera de comisaria en Europa, y estamos viendo a Salvador Illa, que después de su negligente gestión es presidente de la Generalitat, y estamos viendo a Miquel Iceta en no sé qué organismo internacional, y estamos viendo a Ángel Víctor Torres, ¿no? En la UNESCO. Entonces, y veremos, yo estoy convencido, a Teresa Rivera en los altos grandes puestos, y a este señor que ahora preside la Confederación Hidrográfica del Júcar, yo no descarto que sea ministro algún día, porque el PSOE tiene una capacidad para premiar a aquellos que no lo merecen, para lanzar liderazgos de aquellos que deberían estar sentados en un banquillo. Yo espero que te equivoques totalmente, deseo que te equivoques totalmente, y espero que los españoles en las próximas elecciones dejen de equivocarse como se han equivocado hasta ahora. ¿Y a quién votan? Tenemos que irnos a una breve pausa de publicidad, luego si queréis seguimos hablando de ello, pero este fin de semana, este sábado día 23 y domingo 24, se va a celebrar en el Pabellón de Cristal del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid la Feria del Coleccionismo Militar, no solo militaria. Compra, venta e intercambio de todo tipo de artículos militares, uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías, maquetas, juguetes, banderas o cascos. Y además, exposición de vehículos militares de época. Grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas de tiro también para los más pequeños. Una entrada que es un donativo para la Fundación Don Rodrigo, 7 euros, niños menores de 12 años gratis. Pueden encontrar más información en www.nosolomilitario.es. Una en punto de la tarde, llegamos al ecuador de este programa. Decía al principio del mismo, Julio, que este fin de semana, si quieren salir de Madrid, se tienen que ir a Valencia, pero si se quedan en Madrid, se tienen que ir este fin de semana, sábado, domingo, a Militaria, al pabellón de Cristal de Casa de Campo. Es muy divertido porque además hay todo tipo de objetos, todo tipo de armas, todo tipo de equipos militares. Está muy ¿Solo es para ver o se puede adquirir también? No, se pueden comprar cosas, sí. No, los camiones no creo. No. Pues no sé si se pueden comprar, no sé. ¿Te interesa algún tanque, un carro de combate? Tal como está el país, nunca sé si me conviene, ¿eh? Bueno, igual llegas antes en tanque que en cercanía. Esto es el Palacio de Cristal que está en la Casa de Campo. Sí. El pabellón de Cristal en la Casa de Campo. Vale, pues ahí. Esto es el sábado. Sábado y domingo. Muy bien. Los 2 días. Ahí estamos viendo el horario desde aquí. Soy un poco miope. De 10 a 8, gracias. Y de 10 a 3. Sí, porque por la noche cierran, ¿eh? No te puedes quedar a dormir.
Es que ya pedís demasiado también. En fin, vámonos a página económica, porque enseguida quiero ir con los datos de Riera, que son brutales. Pero antes, contarles que el Gobierno ha multado, el Ministerio de Consumo ha multado con 179 millones de euros a Ryanair y también otras 4 aerolíneas de bajo coste por el hecho de que cobren ese equipaje de mano. Ya saben ustedes que cuando van a adquirir un billete normalmente hay una letrita pequeña que dice que si quiere llevarse una pequeña maletita, tampoco es muy grande, una maletita así chiquitita, pues tienen que pagar por ella. Pues las aerolíneas ahora han anunciado que van a recurrir esta sanción porque lo que quieren hacer es pedir medidas cautelares también para evitar esa prohibición inmediata que imagínense lo que podría suponer en los vuelos que tienen programados para los próximos días. Ahora sí, Riera, vámonos con la deuda porque nos has preparado unos datos muy interesantes. Sí, vamos a ver, este lunes publicó el Banco de España los datos definitivos consolidados de la deuda a 30 de septiembre. Y que tal como se esperaba, ha sido un auténtico petardazo. 1.636.000 millones, una subida de 13.671 millones en el mes de septiembre. Y lo más sorprendente es que la deuda que ha presentado el Banco de España, 1.636.000 millones, es 14.000 millones más de lo que mandó el día 15 de octubre a Bruselas el Ministerio de Hacienda, que dijo que este año íbamos a terminar el año en 1.622.000 millones. Es decir, esto lo mandó el 15 de octubre a Bruselas el Ministerio de Hacienda en la segunda notificación de déficit y de deuda, con lo cual es sorprendente porque ha colado cuando además todos los economistas que estamos moviendo el tema de la deuda sabíamos que iban a salir entre 1.632.000 y 636, dependiendo de la consolidación. Bien, esto ya ha sido publicado, pero lo que voy a contar ahora no lo ha contado nadie. Vamos a ver, lo que he querido hacer es un análisis de lo que es exclusivamente responsabilidad de Pedro Sánchez, la Administración Central del Estado, los organismos autónomos públicos que dependen de los diferentes ministerios y la Seguridad Social. En junio del 2018 cerramos entre esos tres áreas en 1.126.000 millones de euros. En septiembre hemos cerrado en 1.643.000 millones con un incremento de 468.000 millones en los ministerios, en la Administración Central. Se ha bajado en 31.000 millones, es decir, la deuda de los organismos públicos por un motivo, se les ha prohibido endeudarse, se endeuda en la Administración Central en su nombre y luego les presta dinero. Y se ha subido la deuda de la Seguridad Social en 81.200 millones. Significa que Pedro Sánchez directamente en todo lo que administra, es decir, él personalmente, nos ha llevado a un endeudamiento de 517.512 millones, más de medio billón de euros en 75 meses que lleva al frente del Gobierno desde julio hasta finales de septiembre. ¿Esto qué significa? Bueno, pues si yo lo que he querido hacer es 517.000, medio billón, esto es una auténtica barbaridad, pero si dividimos por 75 toda esta cifra, resulta que nos estamos endeudando todos los meses en 6.900 millones de euros. Es decir, cada mes, para poder vivir, necesitamos pedir prestado 6.900 millones, todos los meses de media. Bueno, pues esto es una auténtica barbaridad, o sea, esto es una locura, casi 7.000 millones. Pero esto significa que al día nos estamos endeudando 230 millones. A la hora, 9,6 millones. Al minuto, 160.000 euros. Es decir, en esto que estoy contando ya nos hemos endeudado en 480.000 euros simplemente por el arte de birli-birloque. Es decir, cuando termine este programa, desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde, España se habrá endeudado en 19,2 millones de euros. ¿Domingo incluido? No, hoy. En las 2 horas. No, pero digo, el domingo también pasa lo mismo. O sea, no has hecho distinción de días laborables, festivos. No, vamos a ver, mañana cuando tú te levantes, mañana por la mañana, tú te levantes, este país
deberá 230 millones de euros más. Es decir, nosotros. Sí, este país, todos los españoles. Sí. Y cuando el mes que viene cobres tu nómina, es decir, nos habremos endeudado en una auténtica barbaridad. Entonces, esto o lo paramos ya, o el gran problema es 6.900 millones al mes. Es que nos vamos a la auténtica barbaridad. Sí, este año vamos a pagar 42.000 millones de euros en intereses. 42.000 millones de euros en intereses. Cuando en 1995 pagábamos 1.000 millones de euros, el equivalente a 1.000 millones de euros en intereses, significa que hemos incrementado en ¿cuánto? En muchísimo. Significa que como suban los tipos de interés... Claro, es que, vamos a ver, es que en estos momentos están bajando, están bajando de media, pero lo que nos está pasando es que el Banco Central Europeo está dejando de recomprar deuda, la está amortizando, lo que hace es cada mes que vence, lo que venza, 2.000, 3.000, 5.000 millones, dice yo no renuevo, hay que pedir los prestados, al Banco Central Europeo le pagamos 0% de interés y ahora pagamos a casi al 3% de interés la deuda. Pero es que además lo que no recordamos es que no es que nos estemos endeudando en 60.000 millones este año, no, es que estamos pidiendo préstados 300.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque aparte de los 60.000 que nos vamos a pedir nuevos, tenemos que pagar 230 y muchos mil millones de euros de amortización. Y como no tenemos dinero para amortizar, tenemos que decir, oiga, a este que se los devolvemos, pero présteme usted por aquí. Y mucha de la deuda que estamos en estos momentos amortizando está a tipos de interés mucho más bajos del que lo pedimos. Por eso nos estamos en estos momentos, nuestros tipos de interés que medios siguen creciendo con respecto a los últimos años. Y por eso nuestra deuda, nuestros intereses están creciendo de forma que el año pasado nos gastamos 34.000, que nos vamos a meter 8.000 millones más de gasto de intereses, 8.000 millones de euros más de gastos de intereses. Si le añadimos que para pagar las pensiones este año necesitaremos 48.000 millones de euros de que pasen de las cuentas del Tesoro a las cuentas de la Seguridad Social, es decir, que es nada más que otros 8.000 millones más que el año pasado, ya tenemos 8.000 millones en intereses, 8.000 millones de más necesidad en pensiones. Y así vamos, todo absolutamente, en todos los sitios tenemos un auténtico desmadre. Por eso Pedro Sánchez se ha tenido que endeudar en 517.000 millones a pesar del incremento de recaudación que hemos tenido, que ha crecido la recaudación casi un 40% desde que está Pedro Sánchez. Incrementando los impuestos en un 40%, hemos tenido que endeudarnos en $500 millón de euros, en 6.900 millones todos los meses. Pero lo malo de eso es que eso sí que no tiene calificación penal, ¿no? No, eso no tiene, no, pero tiene otra calificación. Moral, moral o patadera, bueno, una patada en el culo, pero... No, tiene una calificación que es que el día que no podamos, alguien no nos preste dinero, ¿sabes quién lo va a pagar? Sí, tú y yo. Lo van a pagar, de momento, los empleados públicos y los pensionistas, no porque van a perder 2 pagas directas. O sea, eso no... Y el resto de la economía que no podrá, entraremos en un tema de control, en el cual, bueno, pues no podremos pedir prácticamente prestado nada a nadie. La opción de pedir préstamo para pagar los intereses, ¿eso se contempla de alguna manera o no? Sí, no, está total... No somos los únicos que lo hacemos, ¿eh? Lo que pasa es que no somos los que estamos incrementando más. Para que te hagas una idea, en el primer semestre de este año, Alemania se ha endeudado en cero. En cero. España se ha endeudado en 50.000 millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? ¿Ganamos a los alemanes entonces en algo? Sí, siempre les ganamos en todo lo que es lo malo, les vamos a ganar. Sí, decimos, Alemania está en crisis, Alemania no crece. Claro, y España sí, no, España va como una moto. Ya, lo que no dicen, lo que no quieren decir, lo que no quieren contar es que para crecer, solo crecemos gracias al gasto público. El incremento del gasto público es el que está sosteniendo el incremento del PIB. Si le quitásemos ese incremento del gasto público a nuestro PIB, creceríamos exactamente lo mismo que crece Alemania, nada.
Y eso es malo, lo de crecer el costo del gasto público. Te estoy tirando de la lengua, ¿eh? No, vamos a ver, claro que es malo porque tú estás creciendo a base de deuda. Es decir, la única forma de pagar ese gasto público, vamos a ver, crecer con el gasto público, si tus ingresos pueden pagar el gasto público, no es la mejor manera de crecer, pero bueno, podría ser aceptable. Tiene un tiempo en el cual esto está lógicamente por economía sin penalización. En momentos de crisis, por ejemplo, es aceptable. Pero lo que no puede ser es que para crecer con gasto tengas que pedir prestado. Porque eso es lo que nos está pasando, porque al final tus gastos siguen, esto es una espiral que va creciendo, los intereses subes, generas inflación, porque todo este exceso de gasto público genera inflación. Así que, claro. Entonces, con lo cual, nuestro crecimiento, como dicen muchos economistas muy buenos, nuestro crecimiento del PIB está dopado con el gasto público y con la deuda que estamos generando. Así crece cualquiera, es decir, así crece al que le dé la gana. El problema está en que la situación real es falsa. Y esto lo van a entender los espectadores en 2 segundos. Si usted gana 10 euros, 10.000 euros al año, 20.000 euros al año, y usted se gasta 30.000 euros al año, usted tiene que pedir prestado 10.000, ¿de acuerdo? Vale, usted gana 20, no gana 30, aunque se gaste 30. Su salario, sus ingresos reales son 20. Por mucho que se crea que usted en estos momentos vive con 30 porque pide 10 prestado. El día que no te prestan, además, no ganas 20, porque tienes que devolver todo lo que tienes prestado, con lo cual tu ingreso real disminuye. El día que tengamos que de empezar a devolver deuda porque no nos financien, nuestro PIB, claro, se pegará un bofetón absoluto. Y entonces, otra, si me deja Alba, otra pregunta. La diferencia esta que dices entre la información del Banco de España y el Ministerio, que no es anecdótica, ¿eso no alerta a nadie? Vamos a ver. Quiere decir que uno de los dos miente, ¿no? No. Vamos a ver. El Banco de España, de momento todavía no le pillaron ninguna mentira. De momento, el Banco de España. Pero el otro sí. Lo del Ministerio de Hacienda. He dicho uno de los dos. No, lo del Ministerio de Hacienda es de libro. Es decir, no ha dado una sola cifra verdad en los meses, desde hace. Lo va ajustando, va haciendo triquiñuelas. Yo, con todo el respeto y con todo el amor del mundo, yo a María Jesús Montero la llamo Trampas Montero. Como en la serie El Virginiano, el rubio aquel que hacía trampas, que cada vez que jugaba al póker, bueno, pues Montero es una jugadora de póker de trampas. Toda la contabilidad nacional está trampeada. Hablemos del empleo, porque en el día de ayer sacamos un asunto aquí en esta mesa, que era el tema de cuántos extranjeros están actualmente trabajando en España. Ayer en el equipo del Gato al Agua hicieron un análisis más profundo que les vamos a mostrar. El gobierno insiste en que España necesita cientos de miles de inmigrantes para que el país siga funcionando, crezca económicamente y se pueda garantizar el estado del bienestar con las pensiones. De hecho, ya ha aprobado en el Consejo de Ministros la reforma de la Ley de Extranjería que permitirá la regularización de 900.000 en apenas 3 años. España necesita del orden de 250.000 a 300.000 trabajadores extranjeros al año para sostener su estado de bienestar. España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero o ser un país cerrado y pobre. Sin embargo, los datos no dan la razón al gobierno, pues la mayoría de inmigrantes que viven en España no trabaja. Los datos de la Seguridad Social revelan que de los 21 millones de cotizantes de nuestro país, 2,8 son extranjeros. La población extranjera en estos momentos suma 6,7 millones, de tal forma hay 3,9 millones que no trabajan, o lo que es lo mismo, el 58% del total. Si a este bruto le quitamos a los menores de edad y a las personas en edad de jubilación, la cifra asciende al 60%. Es decir,
solo 4 de cada 10 inmigrantes en edad de trabajar lo hacen. Pero esto no es todo. Además, la baja cualificación de los inmigrantes que importamos tampoco ayuda a pagar las pensiones, como dice el gobierno. Estos perfiles solo serán capaces de optar a trabajos de baja cualificación, que cuentan con una remuneración baja que ronda el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, su contribución será insuficiente, ya que percibirán eventualmente más en concepto de pensión que lo que han podido aportar a lo largo de su carrera. Cabe preguntarse de qué vive el 60% que no trabaja, de las ayudas y subvenciones estatales que pagamos el resto con los crecientes impuestos. Esta política migratoria es inviable en lo económico y en lo social. Y hablando de inmigración, la ilegal, ya lo saben, en Cataluña va en aumento. Ayer les contábamos aquí cómo los delitos, lo reconocía el propio Josep Lluís Trapero, nunca habían aumentado antes, tanto en 2023 si se fijaba uno en los últimos 15 años. En Cataluña vamos a fijarnos porque el Ayuntamiento de Barcelona lo van a ver. Fíjense, esta decisión ha decidido que va a eliminar el Belén y lo ha sustituido por una estrella, que es esa que están viendo en sus pantallas, que celebra el Big Bang. El PSC ha eliminado además también, ha eliminado ese pesebre después de muchos años de polémicas por todo lo que hacía Ada Colau como decoración. También el Raval ha sustituido las luces de Navidad por un alumbrado, atención, multicultural, para así reflejar la propia diversidad. El coste, 65.000 euros, Julio. Pero a mí qué más me da lo que hagan los... O sea, si les han votado los vecinos de Barcelona a estos, y los catalanes votan al PSC mayoritariamente y entusiasmados porque ella sí que, ella Juanito Maravilla, es lo que quieren. Es decir, los cristianos de Cataluña pues celebrarán en sus hogares pues con mucho amor y con mucha paz y con mucho cariño su fiesta de Navidad, y los demás pues que hagan lo que quieran. Que quieren meterse en la estrella por algún sitio, pues que hagan lo que les apetezca. Si a mí eso me da igual. Lo curioso es que lo más visitado de Barcelona, que es la Sagrada Familia, no es una mezquita. Ya, pero bueno, pero José María, es decir, que esto es decir, si es que no se les puede echar la culpa, si es que los catalanes mayoritariamente, salvo unas minorías todavía lúcidas, pues quieren esto, quieren eso, la integración de la cultura musulmana, que les va a dar por donde más pecado había, porque es lo que la cultura musulmana les lleva, que las mujeres no son nadie, que hay que azotarlas y atizarlas, y que tal, pues es lo que quieren las feministas, feminoides, y los LGTBs catalanes, y los progresistas del PSC y tal, pues venga, machotes, pa'lante. Si lo que vais a conseguir es que se llene Madrid de gente normal. Si es que no, de verdad. O sea, ¿a quién le interesa esas lucecitas? ¿Por qué ponéis lucecitas? ¿Pero qué rayos celebráis? Si no creéis en el nacimiento de Jesucristo, no creéis en la Navidad, ¿qué coño celebráis? El comercio. Que se vendan más cosas, ¿para qué? El euro catalán. Si es que es de coña. A mí es que de verdad ya no me interesa nada hacerlo. Pero que no celebrad lo que queráis y tal. Y los cristianos de allí, que se espabilen. Los que piensen de otra manera, se espabilen y voten a partidos que peleen y les zumben a estos tíos. A mí lo de la estrella me hace hasta gracia, la estrella aquella gorda, y ahora no me parece mucho más feo que cualquier cosa que ha puesto Abel Caballero en Vigo, o luces que vemos horrorosas por todas partes. O sea, yo creo que el sentido de la Navidad se perdió en toda España. Es verdad que los socialistas catalanes siempre tienen un refinamiento especial para el mal gusto. No, en toda España no se ha perdido, ¿eh? Bueno, no en toda España, todavía queda... Muchas partes de España. Y eso, la calle Larios es preciosa, desde luego, hay sitios en España. Maravilloso. En general... Oye, en Madrid mismo, mira... Oye, por lo menos hemos conseguido unos pocos nacimientos en Madrid, pero digo que, no está mal. Que tampoco creo que sea peligran. Y además peligran, ¿no? Entonces a mí lo de la estrella esta, el Big Bang, es que me parece hasta gracioso. El que descubrió el Big Bang era un sacerdote católico, y eso probablemente ninguno del PSC tenga ni idea, ¿no? Del padre Jos Lemaitre, pero bueno, que es lo de menos. En cualquier caso... Esta cosa de multiculturalidad, ¿no? Como de querer acoger a todos, de que las luces nos representen a todos, ¿no? Es un delirio más de este PSC avergonzado que les están colando
el multiculturalismo por la puerta de atrás y se lo están comiendo todo con patatas. Efectivamente, todo para ellos, porque les han votado, todo para ellos, que lo disfruten. Disfrutad de lo votado. Y feliz Navidad a todos los cristianos catalanes que tienen que aguantar estas cosas por sus calles. Desde luego, bueno, que voten a partidos, y yo espero que el día que llegue la oposición al gobierno pongan un belén gigantesco, porque el problema es que las veces que ha llegado la derecha al gobierno, bueno, la derecha... no, por lo pronto lo que hay es el que construir una mezquita cada semana. Por eso digo que... Lo que hay por lo pronto. Y los que están dentro de las mezquitas, escuchad sus discursos, que os va a gustar. Os van a interesar mucho, sobre todo a las chicas. Les va a encantar. Y a los homosexuales también les va a encantar lo que les dicen. ¿Pero pueden entrar las chicas? No. O tienen que... Sí, me parece que pueden entrar pero un día en o algo así. Pero si da igual. Separada, sí, lo digo porque no pueden escucharlo mucho, creo, las chicas, pero... Bueno, pues eso es lo que quieren la mayoría de los catalanes. Hay un montón de catalanes estupendos que tienen que sufrir esta pérdida absoluta de raciocinio y Pero que muchos de ellos tragan, ¿eh? Bueno, sí, pero hay muchos otros que no tragan y que no pueden realmente hacer nada. Muchos otros, desgraciadamente, no hay. Ya. Hay algunos otros. Ya. Julio, tu canal de Telegram, ¿qué estás contando? Pues mira, os he puesto la intervención de Posteguillo que acabáis de ver, que me parece que es lo mejor que voy a poner hoy en el canal de Telegram, pero la tenéis en el canal de Telegram íntegra. Disfrutadla porque es una pieza literaria, personal, apasionada y lúcida, como pocas veces he visto. O sea, no he visto muchas comparecencias en el Congreso, en el Senado, como la de esta. Me recuerda a otra comparecencia de las que me han quedado en el recuerdo, que es la del profesor Laporte, hablando de las vacunas y hablando de cómo se trataba a los ancianos en las residencias de ancianos, que no tuvo más eco, a pesar de que era Podemos el que le había llamado, y a pesar de que daba una alerta enorme de cómo se está tratando a los ancianos en muchas residencias de ancianos en España. Eso nadie ha querido recoger ese guante, porque como están allí, nadie les ve, oye, que estén dormiditos. Y esa intervención del profesor Laporte fue tremenda, también os la recomiendo. Un día la rescataremos. Rescátala porque es y este domingo, por la noche, tendréis en el Toro Televisión digamos, el interrogatorio íntegro de este Aldama, ¿sí o no, Alba? Estamos pendientes de la hora. No, pero digo el domingo por la noche que lo vamos a emitir. Si va a ser por la No, noche. sí. 10 menos 5, pues ya está. Y después tendréis también en el Toro esta intervención de Posteguillo en el Senado. Es una hora sorprendente esa, ¿eh? ¿Cuál? Que para en el Toro, porque pones una cosa y te encuentras un discurso alucinante de Milei, pones otro día y te encuentras un no sé qué. El domingo por la noche damos cosas buenas, sí, sorprendentes. No previstas, no avisadas, nada, pero es una hora que digo a la gente que es sorprendente, o sea que tan solo por probar, prueben, ¿eh? Porque se puede encontrar con una cosa que sea increíble. Bueno, la entrevista de Olivera Rabasi a Charles Moore, por ejemplo, sobre el libro Asesinato en el grado 33, que dimos hace un par de semanas. Bueno, aquello era de... es una hora, no sé cómo se podría llamar, hora sorpresa, o regalo sorpresa de la semana, porque el resto sabes ya lo que hay, pero ahí, esta hora no. La declaración de Aldama que he dicho, perdón, a las 10 menos 5 es a las 10 menos 1 minuto, para ser exactos, Francas. No, es que como ya sabes que mi manía es decir las cosas como son. Me dice una señora que nos sigue, una abogada que nos sigue, Miguel Polo, presidente de la Confederación del Júcar, sí es ingeniero de caminos, según consta en su currículum. Si es verdad o no, esto, pero consta en su currículum. Y en lo que hemos hablado del Júcar. Y en cambio lo que no consta es de qué partido ha sido concejal en Titaguas. Es lo que me dice y yo me fío mucho. Esta señora que nos sigue. Pues al canal de Telegram si podéis, porque os va a gustar, y si podéis aprovechar este fin de semana, sabéis que hasta el 31 de diciembre todas las donaciones y todas las cuotas... Viene Paula ahora a contarlo, por cierto. Pues del Club de Amigos podéis desgravarlas en la declaración de renta, así que ojalá que nos decidáis a apoyar esta casa, a apoyar esta televisión. Julio, buen fin de semana. Muchísimas gracias. Leemos en Telegram. Muchas gracias. Última pausa de publicidad y seguimos. Hay una furgoneta que baja, baja por el río. Sí, va hacia abajo y se encuentra en un bar. María, la furgoneta baja por ahí.
Incluso el ejército no esperó la orden. No esperó la orden, estaban aquí haciendo maniobras y en cuanto que escucharon la voz de alarma se acercaron. El destrozo es brutal. Recta final del programa, recta final de la semana, tiempo para el Club de Amigos. Paula Cruzado, muy buenas tardes. Vamos terminando, como decía, la semana. Seguramente tengamos muchos planes para este fin de semana, pero hay que ir fijándose en las actividades que tenéis. Totalmente. Yo vengo a que cojan papel y lápiz y se vayan apuntando para que no se pierda ninguna. El próximo martes 26 de noviembre a las 7 de la tarde tendremos dos grandes conocedores del Valle de los Caídos, como es Pablo Linares y Luis Felipe Utrera Molina, que nos van a hablar de la historia desconocida del Valle por muchos, aunque nosotros hemos hablado mucho y seguiremos hablando. ¿Por qué? Porque van a hablar sobre el pasado, presente y futuro del Valle, que siempre, por desgracia, está en boca y siempre de forma negativa al Valle. Yo no sé qué pasa, pero el Valle es así. Así que nosotros el próximo martes hablaremos siempre con muchísimo cariño, como les tenemos, y siempre defendiendo lo que son. Para finalizar el mes de noviembre nos vamos a Murcia con Debates en Libertad en Murcia, que estará José Ángel Antelo, don Julio Ariza, Luis del Pino, Javier Borrego. Decirle a la gente que nos llame, que se apunte, porque van quedando ya menos plazas, ya va quedando también muy poquito tiempo para apuntarse. Pasaremos un rato entre amigos, lo pasaremos fantásticamente bien y luego cenaremos. Y ya de cara al mes de diciembre repetimos Debates en Libertad en Barcelona. Tuvo muchísimo éxito, nos dijo la gente que quería volver y así que volvemos. Es el 13 de diciembre, viernes 13 de diciembre a las 7 de la tarde. Estará con nosotros Esparza, Joan Garriga y José María Francás. Que soy yo. Sí, eso es. Pasaremos un rato entre amigos y luego tomaremos algo, brindaremos por la Navidad y seguramente que volveremos a repetir antes al año que viene. Y Paula, estamos ya a 22 de noviembre. ¿Quién dice? Nos estamos tropezando y caemos en diciembre. Hay que recordar a nuestros espectadores que tienen este mes para hacer sus donaciones, porque si no la declaración de la renta ya tocaría para el año que viene. Correcto, nosotros vamos, estoy siendo un poco ahí insistiva en que la gente, pues lleve a cabo esa donación puntual, o a la gente que está haciendo socio del Club de Amigos, que hay muchísima gente que nos llama. Pero la cuota de socio es una donación, se considera donación la cuota de socio, y entonces pues muchos socios están haciendo esa donación extra para llegar a esos 250 euros para poderse desgravar el 80%, porque al ser una fundación, a los primeros 250 euros te puedes desgravar el 80% de eso, es decir, 200 euros se desgravan y 50 euros es lo que sería la cuota anual. Aquellas personas que se lo estén pensando y se lo sigan pensando, que el tiempo apremia y hay que darse prisa a todas aquellas personas que nos quieran ayudar a hacer este medio de comunicación real y existente, a hacer este sueño realidad de que podamos informar de todos aquellos medios de comunicación que nos informan, de seguir defendiendo la verdad, de seguir defendiendo nuestros principios y nuestros valores, que nos ayuden, porque juntos somos más fuertes, Alba. Eso sin duda, Paula. Antes de despedirnos, diciembre. ¿Y qué pasa en diciembre? ¿Qué pasa todos los años? El día 22 del último mes, la lotería. La lotería, claro que sí, la queríamos dejar para el final, para que todos aquellos que nos sigan, que nos lleven preguntando desde el mes de enero que si vamos a tener lotería, aquí está la lotería. Es muy fácil de adquirirla, hay dos maneras. Una es de forma presencial en nuestra sede del Club de Amigos del Toro Televisión, y la otra es por internet, súper fácil, metiéndose en la página del Club de Amigos, que es clubdeamigos.eltorotv.com, o si tienen cualquier duda, que nos llamen al 91-616-2464. Repito, pues lo he hecho muy rápido, 91-616-2464. Paula, muchísimas gracias, que tengas buen fin de semana. Gracias a vosotros siempre. Y hablando de la lotería, en el día de ayer, yo no sé si ustedes lo han visto, pero es que justo me acabo de acordar, en el Congreso de los Diputados, diferentes diputados corearon a Santos Cerdán con 15.000 euros cada vez que salía por esas acusaciones de Aldama, que decía ayer el comisionista ante el magistrado que le había dado un sobre con dinero de 15.000 euros en una cafetería de enfrente de Ferraz. Creo que tenemos esas imágenes.
¿Se escucha lo de los 15.000 euros? €15.000 coreaban. En fin, fíjense, en el The Objective recuerdan hoy, porque no sé si lo tenemos todos en la memoria reciente, como el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, cómo quedó su coche, ese Audi A8, que fue tiroteado. Hoy recuerdan esa imagen. Es un coche que al parecer también usaría el propio presidente del gobierno. De hecho, lo que cuenta este digital en el día de hoy es que el propio Aldama habría hecho en algunas ocasiones de chofer para el propio Pedro Sánchez, sin guardaespaldas, sin escoltas y sin nada. ¿Para qué? Pues es lo que habría que preguntarse, es lo que nos preguntamos en el día de hoy. Pero en fin, ayer en Ferraz se empezó a convocar a través de las redes sociales también una manifestación. Hasta allí, hasta las puertas de la sede del Partido Socialista, se trasladaron cientos y cientos de personas para pedir, para exigir la dimisión del presidente del Gobierno y de todo su ejecutivo, después de señalar a Aldama a varios de sus ministros, al propio líder del Ejecutivo y también a su mujer, a Begoña Gómez. Hasta allí se trasladaban algunos dirigentes de Vox, como el portavoz en Nacional, José Antonio Fuster. Buenas noches, un año más. Como hace un año, estamos aquí para denunciar la corrupción y la traición sin límites de Pedro Sánchez. Es increíble que a estas horas Pedro Sánchez y todo su gobierno no haya dimitido. Es verdad que no podemos esperar que lo hagan. Ellos han demostrado muchas veces que son capaces de todo, absolutamente de todo, por aguantar un día más en el poder. Lo que hay que hacer es una oposición firme, contundente, sin paliativos, movilización permanente. Y les digo, Vox va a estar siempre en la posición que los españoles nos demandan, en la acción judicial permanente contra este gobierno corrupto y traidor. No podemos aguantar esta posición ni un momento más. Necesitamos unas elecciones, necesitamos llevar a Pedro Sánchez al banquillo, necesitamos demostrar al mundo que España es un país que no soporta más corrupción, ni más corruptelas, ni más socialismo. Eso por supuesto. Bueno, les decía, esa noticia de Objective, ese vehículo particular, ese Audi A8 que habría usado el propio Víctor de Aldama para ejercer como chofer, que sería para citas discretas. Y me gustaría, Riera, tú, ¿pero qué fechas? ¿Por qué? ¿El qué? ¿De qué fechas? Es que no me ha dado tiempo. Entre 2021 y 2022. O sea, más tarde que la foto o antes de la foto, que es la clave para mí. La foto de Aldama. La foto de Aldama. Después de la foto. Ah, porque si fuera antes, pues tendríamos un problema porque no entendería la declaración de Aldama. Si es después, como no entro en ese detalle, pues claro, si llevas ya no es casualidad de nada, ¿eh? Pero ser chofer en B para citas discretas... Ya. Que no quieres tener la presencia ni testigos de escoltas, pues da una entender idea. Muchas cosas, sí. Cualquiera fea. Riera, ¿tú qué crees? Bueno, yo la verdad es que no sé exactamente para qué no necesita tener guardaespaldas. Hombre, puede ser para echar una carita al aire, es decir, que no se entere nadie, o puede ser para ir a recoger simplemente unas maletas llenas de cosas, que pueden ser amarillas, pueden ser verdes, pueden ser marrones, pueden ser moradas, o pueden ser otro tipo de cosas. O sea, ¿Yo jugar a básquet? Mira, yo creo que no. ¿Pero Aldama cuánto mide? No lo sé, pero lo investigo. No, pero no, es una pregunta retórica porque sé que no mide lo que mide Pedro Sánchez, con lo cual no es un jugador de básquet, por eso lo digo. Entonces, vamos a ver, esto es muy serio. O sea, es decir, que si de verdad Aldama ha hecho de chofer tipo B, es decir, porque al final ya sabéis que el dinero, hay también de clase B, pues ha hecho de chofer tipo B para que no se entere nadie, moneda cara. Sí, él se ha enterado, se ha enterado seguro. O sea que... B. Pero entonces sería más chocante lo de que no se conocen. B. Maletitas, es decir, bueno, pues que te dan cositas dentro, es decir, yo lo sé, o sea, habría que abrir la maletita. Y luego viajes, claro, el Falcon, que viajan a los Santo Domingo. ¿Creéis que lo de ayer fue una advertencia a Sánchez? Porque sí que es cierto que él empieza a cantar, es bastante claro
con todos y cada uno de los que salpica no solo a Ábalos, no solo a Koldo o al propio Santos Cerdán, sino que incluso señala al jefe de gabinete de María Jesús Montero, pues que realmente a Sánchez en el día de ayer no le achacan ningún delito. No, por eso, pero le estaba esperando. O sea, esta es una respuesta preparada. Es decir, si me dice, le respondo. Si se calla la boca, yo me callo la boca y no digo absolutamente nada. De momento, de momento. Él hizo lo que tenía que hacer, lo que quería hacer, y cantó pues la parte del liviamo, es decir, pero no todavía la parte donde se va a morir de tisis y de decir, la guapa de la Traviata, ¿no? Es decir, de momento todavía no estamos en la parte, en el último acto de la Traviata, estamos en el del festejo. Te vas a enterar de lo que vale un peine. Y empezó a repartir a ministros, a Bego, tal, pero muy suave hacia el número uno. Pero claro, el número uno se pone delante de un micrófono y dice, es decir, lo mismo que le pasó a Ábalos cuando se metió con Aldama. Dijo, ah, sí, ¿te has metido conmigo? Pues ahora quiero declarar. El otro va y se mete con él y dice, pues la tiene preparada. Esta es una jugada, es decir, que tiene este caballero. Su defensa además es conocida. Claro, es decir, vamos a ver, esto ha sido preparado. José Antonio Choclán, que es muy que si no lo han preparado son tontos todos. Preparado con premeditación y alevosía. Claro, y entonces, declaración, no te preocupes, ahora yo canto, ojito que tengo pruebas. Sí, ojito, y ahora sí que ya no le queda otro remedio, ahora las tiene que presentar. Ahora ya es uno de los mejores penalistas de este país, que no es decir, que no está con un abogado de banderola famoso por la televisión. Bueno, ha llegado incluso a defender al propio Cristiano Ronaldo. Por eso digo que es un penalista con bastante solvencia en nuestro país. Yo no tengo ninguna simpatía por Víctor de Aldama, la verdad, pero ayer ponía algún tuitero, ¿no?, que tenga cuidado, la verdad. Yo, pues que no se acerque a las ventanas, que beba agua embotellada. Lo decía en plan de broma, pero lo decía en plan de serio también, sí, porque cuando uno desafía al número uno de la trama, cuando uno desafía al Partido Socialista, tiene que tener cuidado, ¿no? Sí, yo tendría más en el programa de ayer de Iker Bonache decían claramente que estaba directamente, en base a diferentes fuentes y expertos de seguridad, lo que les estaban trasladando es que el propio Víctor de Aldama estaba en una situación de máximo riesgo de inseguridad, tanto él como su propia familia, mirando también hacia Venezuela. Un periodista, Alejandro Entremasaguas, decía y explicaba, ¿no?, cómo dentro del patio de la cárcel se le acercó una persona y como declares te chuto, ¿no? Eso es lo que le dijeron a Víctor de Aldama y por eso él declaró. Por eso digo que con cierta broma, pero que tenga cuidado porque ya conocemos el recorrido del Partido Socialista en este país. Y entonces Víctor de Aldama está en peligro, aunque no sea consciente. Por eso es tan importante que se vaya cuanto antes al juzgado que deposite las pruebas. Sí, porque cuanto las pruebas estén depositadas ya... Pierde interés, pero me daría más, si fuera Aldama, no miraría tanto a Moncloa, sino miraría a Caracas yo. También. Porque yo conozco cómo funcionan estos. También. Porque he tenido algún altercado en su momento con los cubanos y te puedo asegurar que te pillan donde sea, de donde sea, y están en presencia aquí gente para hacer la función que haga falta. Si Cuba lo hacía, no creo que Maduro, que ahora mismo es el mejor aprendiz del gremio, sea distinto. A mí, de todos modos, lo que más me choca de toda la historia esta es la batalla de manos limpias de haberse enfadado con el juez y con el fiscal, y ahora quieren denunciar al juez y fiscal por haber soltado, por haberle dado la libertad provisional, por haberlo sacado de la cárcel, vamos. Eso no lo acabo de entender y además empiezo a ver gente que está diciendo que eso es un error de bulto, soltarlo. A ver, yo tengo claro que en la cárcel ese tío tenía los días contados. Que en una cárcel especial, ya no sé si existen en España, para ponerlo. Es evidente que es un acuerdo de cuéntame hasta aquí y te saco en libertad provisional. Pues que sepamos que Manos Limpias va a denunciar al juez y al fiscal. Y no te olvides de un tema. Pero es que también es importante para poder buscar las pruebas, y esto está también seguro hablado. Me extrañaría. Tiene que llevarlas. O sea, tiene que las pruebas, y que sea autoinculpado. Para ver, si yo soy Aldama y no soy experto en crímenes, de momento ni en robos tampoco, lo que haría es antes de ir al juez, ayer, pasarle todas las pruebas o hacerle llegar todas las pruebas al abogado. O decirle al abogado dónde están. Porque claro, si estoy en la cárcel no se las puedo pasar, pero le puedo decir al abogado dónde están, de manera que, es más,
seguramente haría copias de todo. No fuera caso que me pasara no sé cuánto. Y me extrañaría, pero si están en determinadas cajas y tú necesitas estar directamente para sacarlas de una caja de seguridad, me extrañaría, necesitas la llave y necesitas además tu presencia física, porque por mucho que autorices, en el banco no te las van a dar. También es cierto que él se ha autoinculpado. En el día de ayer él reconoció los delitos. Claro. Que era la duda que teníamos. Va a hablar, pero ¿hasta cuánto? Porque si empiezas a tirar de la manta, también corres el riesgo de quedar tú desnudo. Entonces, bueno, sí, se ha quedado desnudo, se ha quedado muy desnudo, claro. Vamos. En fin, es noticia de última hora. Pánico en Londres por 2 paquetes sospechosos que han sembrado la alarma, tanto en el aeropuerto, en el segundo más importante de Reino Unido, como en la embajada de Estados Unidos. Se han localizado 2 paquetes sospechosos. En estos momentos, la Policía Metropolitana está realizando una explosión controlada de uno de esos objetos muy cerquita de la legislación, de la legación diplomática. Noticia de última hora: evacúan ya parte del aeropuerto en Londres por ese objeto sospechoso, y el de la embajada está ya siendo detonado de forma controlada. En fin, últimos minutos, nos tenemos que ir a Brasil. Vamos a hablar de Bolsonaro, nos lo cuenta Sandro Meco, de En Dos Continentes. Bueno, pues si Jair Bolsonaro lo que busca es tranquilidad, desde luego que en Brasil no la va a encontrar. ¿Por qué? Por esta noticia que acaba de salir en las últimas horas en los medios de comunicación, en la que se afirma que Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, ha sido acusado por parte de la Policía Federal de un intento de golpe de Estado. Si recuerdan, a principios de 2022, cuando se decidió esas elecciones presidenciales que ganaría Lula da Silva, bueno, pues una serie de manifestantes acudieron al Capitolio de Brasil, precisamente recreando lo que ocurrió en Estados Unidos un año anterior, y atacaron la propia instalación. Bien, pues lo que nos cuenta la Policía Federal es que esto fue una iniciativa por parte del expresidente de Brasil, que no solo era consciente de todo esto, sino que además lo orquestó. Bien, por supuesto Bolsonaro ha respondido. ¿Dónde? En su cuenta de X, donde ha dejado bastante claro a quién hay que señalar. El ministro Alexandre de Moraes lleva toda la investigación, ajusta declaraciones, detiene sin quejas, realiza una pesca de pruebas y tiene consejos muy creativos. Es decir, hace todo lo que va en contra de la ley. Quizá les suene ese nombre que están viendo en pantalla, Alexandre de Moraes, porque fue el ministro y juez que tuvo esa pugna con Elon Musk con respecto al papel de X y su futura viabilidad dentro del país brasileño. Bien, pues mientras tenemos esta investigación en la que no solo está imputado Jair Bolsonaro, sino también el que fue su vicepresidente y una serie de miembros del gabinete, hay otro asunto con el que también se señala a Bolsonaro, y es el intento de asesinato que sufrió Lula da Silva, ese envenenamiento que afortunadamente no ha llevado a más disgustos y del que ha hablado el propio Lula por primera vez con este vídeo. Os puedo asegurar que soy un hombre con mucho que agradecer por estar vivo. El intento de envenenarme no funcionó y sigo aquí. Bueno, un Lula agradecido, pero que por otro lado señala a Bolsonaro. Un Bolsonaro que de nuevo a través de su cuenta de Twitter ha querido poner los puntos sobre las íes. Es decir, vamos a ver, pero ¿cómo que me señaláis a mí si precisamente yo también he sufrido un intento de asesinato? Así lo aseguraban varios medios que decían que la sociedad secreta silvestre tuvo un plan para asesinar a Bolsonaro desde el momento en el que llegó a las elecciones. Bien, es importante destacar todas estas cosas por varios motivos. El primero de todos es que Bolsonaro quiere presentarse a las elecciones en 2026. Lo que buscan, las autoridades que le están investigando, es que se cese toda su actividad política hasta el año 2030. Así que tenemos ahora una batalla que a mí personalmente me recuerda bastante a lo que sucedió con Donald Trump en Estados Unidos y también lo que está sucediendo incluso con Marine Le Pen en Francia. Es lo mismo, sí. Es la misma historia. Sí, ¿y a quién ha llevado la presidencia de los Estados Unidos en estos momentos? Es que esa es la cuestión. Claro. Quiero decir, si esto al final acaba teniendo una especie de efecto rebote, sí, y lo que provoca es que... La ley no es la misma. No, por supuesto que no. En Estados Unidos se ha podido presentar Trump, pero me da la sensación de que, conociendo cómo es Brasil,
A poco que haga el chico este que ha salido, que le va persiguiendo a Bolsonaro desde hace mucho tiempo, a poco que haga legalmente no se podrá presentar y tendremos una María Conina II, que no se pudo presentar porque a alguien se le antojó que no se podía presentar. Y entonces es distinto. Estados Unidos es mucho más serio que esta cosa que tenemos ahí abajo, ¿eh? No sí, pero si al final no consiguen pararle... Ah, no, si no consiguen pararle, van a conseguir auparle. Pero me da la sensación de que ahí sí que se consigue parar, ¿eh? Y es paradójico. Porque es bananero eso, ¿eh? Es paradójico, José María, que la izquierda siempre está diciendo que no hay que judicializar la política, ¿no? Y ya vemos como en todos los países, y lo has dicho, ¿no? Le Pen está sufriendo la persecución, Donald Trump la sufrió, ahora la tocaba ayer Bolsonaro. En fin, ¿no? Consejos tengo que para mí, vamos, es alucinante. Es la ventaja de no creer en nada, de saltarte, de poder mentir como filosofía política y ser una miseria moral. Es la ventaja que tiene. Los malos siempre ganan a corto plazo. Esto está hasta en la Biblia escrito 20 veces. A corto plazo es lo mejor. Me sobra Riera, le pego un tiro y adiós muy buenas. Lo único que tengo que hacer es que no me pillen. Son más audaces los hijos de las tinieblas. A corto plazo funciona siempre. A largo plazo tengo un problema como mínimo con mi conciencia. Has escogido al viejo. O sea, yo te lo agradezco porque he escogido Sandro es mucho más joven. He escogido al que tolera la comparación. Porque Sandro no sé cómo respondería con esa comparación. Afortunadamente los viejos ya pintamos poco en esta sociedad. Pero has hecho bien en escoger al viejo. No, más como hacemos un vídeo juntos ahora de vez en cuando, no voy a matarte a ti, ya se ve. No, pero es verdad lo que dices, todo depende de cómo se lleve a cabo este proceso y de qué ocurre después, porque efectivamente, si Bolsonaro, por lo que sea, llega a 2026, hablamos de unas elecciones que recordemos que se cuestionó bastante su legitimidad e incluso, aunque se dé por válidas, la diferencia no fue de tanto entre Lula y Bolsonaro. Hay muchísima gente que apoya a Bolsonaro, hay un apoyo brutal dentro de Brasil. Si encima le añades esto y Bolsonaro, al igual que Trump, por ejemplo, sabe jugar bien sus cartas, en 2026 hay otro regreso 100%. Y sobre todo si le añades lo que ha pasado en Estados Unidos, que es 4 años de gobierno de un inútil. Entonces, después de 4 años de gobierno de Lula, igual sí que lo que tenemos es mucho floripondio, mucha historia, pero económicamente todo se la arruina. Claro, yo creo que a Lula eso ayuda bastante, ¿eh? Yo creo que a Lula le salva el hecho de que no se va perdiendo por los escenarios y que no tiene lapsus. Eso es lo que de momento le está salvando. Pero eso no quita que luego los datos y las opiniones vayan por otro lado totalmente distintos. Y la economía. Y la economía, efectivamente. Vamos a seguir en página internacional. Gracias, Sandro, por esta... Síntesis. Magnífica síntesis. En Brasil, y tenemos que fijarnos en Ucrania y Rusia, porque quiero que vean un momento de una rueda de prensa con la portavoz del Kremlin, que la llaman y le dicen que no comente nada del ataque con misil balístico. Sí. Hola. Sí, estoy en una rueda de prensa. Con respecto al ataque del misil balístico Yuzhmas del que han empezado a hablar los de Occidente, no hacemos ningún comentario. Vale, gracias. Hay que tener cuidado con los micrófonos abiertos porque luego pasan este tipo de cosas, ¿eh? No, totalmente. ¿Se oyó bien lo que decía la otra? Sí, el audio es perfectamente perceptible, no hay dudas ni interpretaciones posibles, no, se le escucha estupendamente, la verdad. Pero hay que reconocer que está muy bien dicho, no se te ocurra decir que te cortó la oreja, ¿no? O sea, claro. Es una frase muy que se puede oír, vamos. Claro, es más el momento, el hecho de que al final esta representante saliera a la rueda de prensa y que tuviera que interrumpirla para decir, oye, no hables de esto, que igual se lo podían haber dicho antes, digo yo. Sí. Vaya pedazo móvil. El peligro es coger la llamada, en ese momento ahí no hay que coger la llamada. No, ¿sabes lo que pasa? Es que te llevan a un móvil especial, o sea, claro, no es el iPhone, es decir, ni un Samsung, que vaya pedazo mamotreto, es el que te está llamando el Kremlin. Y metes la pata y se acaba el cargo al cabo de media hora. ¿Qué hay de cierto, Sandro, en eso de que Rusia está preparando a su población en caso de una escalada, en caso de una guerra mundial, construyendo ya esos refugios móviles, que es una de las cosas que hemos comentado esta mañana? Sí, ahora hay que tener bastante cuidado, y lo hemos estado hablando también, porque con toda la tensión que está habiendo, la ola de desinformación y sobre todo de propaganda del miedo es brutal. Ahora mismo, lógicamente, se sabe cómo está medio mundo, el miedo que existe, nadie quiere una guerra mundial, nadie quiere una guerra nuclear, y por eso hay ciertas informaciones que hay que chequear un par de veces para precisamente no propagar ese miedo. Dicho esto,
Es verdad que Rusia está trabajando ahora en búnkeres portátiles, lo están haciendo además de forma masiva. Rusia, por supuesto que, vamos a ver, la creación, la elaboración de búnkeres es algo que lleva realizando durante muchos años, porque el hecho de que Rusia se ve ante las puertas de una guerra nuclear al final ha sido un run que no nace de ahora, esto nace desde tiempos de la Guerra Fría. Entonces, Rusia es un país que en este tipo de sentido no se la juega. Si creen que existe la mínima posibilidad de que esto ocurra, van a ponerse a trabajar en ello. ¿Esto implica que vaya a haber una guerra nuclear o un conflicto mundial? No. Lo que nos cuenta simplemente es la ideología rusa. Es, si existe la potencial probabilidad de un problema, vamos a trabajar en ello ya. Entonces, sí, han sido varios medios, además londinenses, los que han dicho que efectivamente que esta producción está ocurriendo con el objetivo de reforzar esa potencial defensa de Rusia. Un toque de humor, pero no sé si es humor. Entonces, ¿qué pasaría? Que como aquí en esta plaza de aquí habría VC, hay 2 VCs y al lado habría búnker. Sí, claro, efectivamente tienes tu bueno, búnker. Estos refugios son bastante grandes, claro. Quiero decir, creo que cada uno de ellos son como pequeñas cápsulas que se ven en la foto y uno al ver la imagen pareciera que solo caben 2 o 3 personas, pero tienen capacidad para 55 individuos. No son VCs de calle. O sea, son portátiles en el sentido de que no son, quizá no tienen el diseño original que han tenido históricamente los búnkeres rusos, pero sí facilitan, o en cuanto a tiempo se refiere, la construcción de estas no son cabinas telefónicas, vamos. No, claro que no. No, yo pensaba en eso. Sí, de hecho, esta misma mañana he leído que precisamente ese puede ser movido por carretera o ferrocarril y que incluso se instala en terrenos como un terreno como si estuviera congelado, helado, y que puede estar conectado también a un sistema de ingeniería para poder cubrir no solo las necesidades básicas, sino también pues, poder estar prevenido en caso de ataque. Incluso dicen que esto es mucho más económico que un refugio tradicional, o sea que... Hombre, es que un refugio hay que perforar abajo. Claro. O sea, hay que hacer eso mismo, pero perforando abajo. Y esto, económicamente, y además ¿cómo hacer ahora, el metro esto, No, y con el tema de las minas encima ahora como para jugártelas. Porque, y entre el metro y un tranvía la diferencia está en perforar o no perforar. Eso sabrá Riera, que en el tema económico domina bastante. Seguro que es más caro perforar que por arriba, claro, me imagino vamos, que tiene que costar mucho más. Yo quería hacer simplemente un comentario, porque... yo tengo en estos momentos casi 80 alumnos de diferentes universidades americanas. No voy a dar ni el nombre de las universidades ni nada, pero les hice una encuesta. Pensaba que ibas a decir ni el nombre de los alumnos. No, pero les hice una encuesta de cuáles, en su opinión, pueden ser los motivos de una crisis mundial. Es decir, les di varios posibles escenarios, deuda y una guerra. ¿Crisis o guerra? No, una crisis mundial. Vale. Y entonces les di varios escenarios. Posibilidades de crisis. ¿Qué podría provocar una crisis mundial? Es decir, ¿cuál puede ser la próxima crisis mundial? Un problema de deuda, un problema de guerra y varias alternativas. ¿Queréis creer que el 92% dijo que creían que la próxima crisis iba a ser una crisis de guerra? El 92% de los estudiantes que tengo, 80, es decir, y universidades que cubren prácticamente toda la geografía, desde Illinois, Pensilvania, Georgia, Texas, Miami, California, Washington. Es que hemos hecho aquí, que se ha hablado mucho y quizás de forma excesiva de la guerra en Ucrania, cuando ha habido o se están produciendo al mismo tiempo otras guerras que en ningún caso han recibido el mismo tipo de cobertura, Sandro? Al final es conseguir el equilibrio. Quiero decir, no vamos a pintar la situación como que efectivamente es una situación de tranquilidad, de paz absoluta, porque no es así, pero especialmente nosotros que trabajamos en los medios de comunicación creo que tenemos que encontrar ese equilibrio entre la información y no expresar un síntoma de alerta y de miedo constante, porque la gente está muy asustada. Es que no me extraña que haya ocurrido esto con tus alumnos, porque el mensaje ya no quedan los medios, sino las propias autoridades en Estados Unidos es el de efectivamente esa cercanía con respecto a un conflicto, ya no entre dos potencias, no, un conflicto mundial. Bueno, Reino Unido ha sido el último país en unirse a la difusión de esos folletos de preparación para la ciudadanía en caso de guerra. Aquí, de momento, Interior se ha negado a difundirlo. Está muy ocupado con la Dana, Interior. Bueno, pero yo te diré que para mí, yo creo que Valencia ahora mismo es la guerra de España, O sea, España tiene 2 guerras, una es Valencia y la otra es Canarias.
Y ahí es, vamos, no sé los alumnos, es verdad que siendo estadounidenses igual no tienen esa percepción nacional, pero en España hay una guerra en Valencia ahora mismo, aunque no se llame así, pero bueno, es las el imágenes escenario. son las más parecidas a Ucrania, guerra. vamos. Paiporta se parece a Damasco, o se parece a Ucrania. Ucrania. Y en Canarias hay otra guerra que parece que nos queda lejos, pero es una guerra española. O sea, Nos quedan apenas 3 minutos. Me gustaría contarles rápidamente otras 2 noticias que ya no nos va a dar tiempo a comentar mientras estoy confirmando una noticia de última hora, que por eso no dejo de mirar el móvil, ahora se la cuento. Pero mientras tanto, en OK Diario recogen esta mañana como EH Bildu, la formación etarra, estaría pidiendo a todos los presos que no presuman, que no aireen las rebajas de condena para evitar así obstáculos políticos y que se comente demasiado. La otra noticia la publica también la Gaceta hoy, que es la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Migraciones, Elma Saiz, pues que ha dado 1 millón, más de 1 millón de euros, 1.300.000, para atender a 320 inmigrantes ilegales a una fundación liderada por una asesora del Gobierno. Y me acaba de saltar como noticia de última hora, pero solo tengo el titular, no tengo más información, que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para el próximo jueves. Aún quedan muchos días, pero sí que es cierto que ese Consejo de Ministros extraordinario está ahí y seguramente sea una especie de estrategia de cara a todas las acusaciones de Víctor de Aldama. Y cuidado, que de aquí al jueves pueden pasar muchas Congreso, cosas. si es jueves, el viernes empieza el Congreso, supongo que lo que va a hacer es decir que ministros siguen y que no, o puede ser algo parecido, porque es que el viernes y sábado va a haber muchas sorpresas. Todos los que no han aplaudido con las orejas cuando entra él, o cuando doña Begoña se mueve el trasero, o todo eso, tienen un problema difícil, ¿eh? Van a ser repasados directamente. También, por lo visto, se van a detallar más medidas para la gota fría que asoló la Comunidad Valenciana y se va a determinar cómo queda finalmente ese asunto con el impuesto a las energéticas que tanto dolores de cabeza ha traído en estos últimos días. No tengo tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Nosotros nos despedimos, pero ya saben que pueden seguir informados en todas nuestras redes sociales y que el lunes les esperamos aquí, como siempre, puntuales a las 12 para seguir dando caña. Mientras tanto, que descansen este fin de semana y que disfruten. Hasta el lunes.